mis besucones, bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy me dispongo a reaccionar a un documental que he encontrado porque ya sabéis que soy muy fan de la heroína y patrona de Francia llamada Juana de Arco. Y nada, yo siempre estoy investigando, indagando más cosas y de golpe he visto que Televisión Pública de Argentina han hecho, pues hablando de ella, y bueno, a mí me encantará verlo, que están explicando algo de mi heroína favorita y encima con este sentido que tenéis todos los argentinos y argentinas. Así que si queréis verlo conmigo os invito. Si no conocéis la historia de Juana de Arco, seguramente en este documental lo van a contar. Y bueno, a mí me hace bastante ilusión. Hoy lo he publicado hoy este vídeo porque es el día de su muerte. No voy a decir cómo, en qué circunstancias murió, porque si no sabéis su historia, entonces aquí os hago un spoiler de gratis de los grandes. Así que voy a verlo. A medida que vaya pasando el vídeo, voy comentando qué me está pareciendo, pausando el vídeo. Vamos a ello. Veo que aquí hay la bola del mundo y por ahí está España. Por aquí estáis vosotros, pero por ahí, creo. Espero no haberme equivocado. Bueno, le doy al play. Bueno, ya me estoy emocionando. Obviamente están hablando de Juana de Arco, pero enseguida han hecho un focus a una de las pinturas más conocidas de Juana de Arco. Vamos allá. Estoy viendo, bueno, yo sé todo de esta santa heroína, pero siempre quiero saber más. Siempre quiero saber más y siempre me quedo con ganas de más. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a hablar de personajes y el personaje de hoy en nuestro programa es Juana de Arco, seguramente uno de los nombres de mujer más famosos o que más te pueden sonar de la Edad Media. Hablamos de esta joven que enfrentó a los ingleses en el siglo XV, que luego murió condenada por hereje en la hoguera y... Bueno, no quería meter spoiler, pero ya lo ha hecho este señor de golpe. Pero para que veáis la gran historia que abarca la historia de esta gran mujer. Continuamos. 500 años después se convirtió en la santa patrona de Francia. La historia te da revanchas, parece. Buenos días, buenas tardes. Paloma Boxer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien. Sabes que nos vamos a detener especialmente en el contexto histórico en el que surge la figura de Juana. Pues lo nombraste, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, pero también una época donde las mujeres tenían un... Bueno, cuidadito. Aquí han dicho Francia contra Inglaterra. Inglaterra contra Francia. O sea que abarcamos con lo mismo. Inglaterra otra vez tocando los huevones, los huevitos. Porque ya sabéis, más que vosotros mismos, Inglaterra contra vosotros, contra los argentinos en las Malvinas. Así que también Inglaterra me tocó esta Juana de Arco que tanto admiro y que tanto amo. Yo no soy francesa, no soy argentina, pero bueno, ya estáis viendo que aquí los ingleses me están tocando las cosas que amo y que me gustan. Continúo. Rol bastante relegado en la sociedad que ella viene a romper. Llamativa, ¿no? La presencia de Juana de Arco en ese contexto. ¿Cómo estás vos, Florencia Ballarino? ¿Cómo estás, Juan? Y también vamos a hablar de esas voces que Juana dice escuchar y que fueron las que la lanzaron, ¿no?, a la acción. Tenemos, parece, una nota con un especialista, con un médico, para conocer acerca de la enfermedad, la patología que se relaciona con... Bueno, enfermedad. Hay muchos casos. Unos dicen que tenía esquizofrenia y el otro que era divino. A medida que vaya viendo el documental os diré qué pienso yo. Pero me interesa muchísimo que haya aquí, o sea, gente de indumentaria, gente profesionales opinando. El tema de escuchar voces. ¿Estaba iluminada Juana o estaba tal vez un poco loca? Bueno, hablaremos de eso también en un ratito. ¿Cómo estás, Maximiliano Tomás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Mira, si bien no hay acuerdo acerca de cómo se veía Juana de Arco, digamos, de hecho en las imágenes que tenemos por ahí atrás no hay ninguna que se parezca entre sí. Lo único seguro es que no se parecía a Mila Jovovich, ¿no? Ok. En la adaptación de Luc Lamentablemente. Besson. Lamentablemente. Lo que vamos a hacer también en la segunda parte del programa es hablar acerca de las múltiples y variadas adaptaciones que tuvo la historia de Juana de Arco a la pantalla grande. Hay películas buenas y hay películas malas. No tan buenas. Ok, o no tan buenas. Cabe añadir que yo me he visto habidos y por haber todas las películas. Sí, todas las películas, todas las series. Sé que la historia no cambia,
siempre la historia es la misma, pero yo soy tan fanática de esta mujer que me he visto casi absolutamente todo. Pero como dicen, algunas son buenas y otras son malas. Me gusta que los cuides. Bien, vamos a presentar para meternos ya de lleno, para viajar a la Edad Media. Presentamos a nuestra primera invitada. ¿De quién se trata, Paloma? Hoy nos visita Eleonora Cavazzini. Ella es profesora en enseñanza media y superior en historia, docente especializada en historia medieval y moderna. Participó en numerosos coloquios a nivel nacional y es autora de destacados artículos y traducciones en publicaciones locales y extranjeras. Muchas gracias, Eleonora, por visitarnos en Todo Tiene un Gracias a Porqué. ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, empezá, por favor, poniéndonos en contexto para esta aparición de Juana, ¿no? Digo, ¿cómo era Francia en el siglo XV y en qué situación política se encontraba con el resto de los países de Europa? Bueno, muy compleja en realidad. Lo primero para mí que habría como que plantear, como por ubicarnos en esto que ustedes decían, que era como el escenario que nos permite entender un poco lo disruptivo de Juana en este mundo medieval tardío, porque estamos como acercándonos a la modernidad a partir del 15-16, es pensar que Francia y en realidad Europa toda venía de un siglo muy catastrófico, como fue el siglo XIV, un siglo de una profunda crisis que diezma a la población europea, que muere cerca del 40%, se calcula con estos cálculos muy estimativos que se pueden hacer sin demasiado registro fehaciente de la época. ¿Qué hubo? ¿Pestes? ¿Guerras? En realidad fue como una combinación de muchos factores. La crisis del siglo XIV empieza en primer lugar con una crisis de hambruna. Lo primero que se manifiesta son como hambre, porque en realidad había habido mucho crecimiento poblacional campesino previamente, pero en algún momento las tierras sobre las que los campesinos pueden expandirse, trabajar y demás, se agotan, porque físicamente se agotan. Entonces lo primero que se manifiestan son hambrunas y sucesivas generaciones de campesinos mal alimentados, entonces muchas muertes apenas al nacer o muertes de las madres cuando tienen a los niños. Y entonces a todo esto se le suma en el siglo XIV ya, estos a fines del XIII, en el siglo XIV ya, enfriamiento del clima, hay como como lo que los historiadores y los geólogos dicen es la última gran oleada de glaciación, entonces el clima se enfría mucho y esto provoca que, claro, los cultivos sea mucho más difícil cultivar, entonces esto agrava la situación de hambre. A esto se le suma las oleadas de peste, entre ellas la más como importante, digamos, a nivel de magnitud, que es la de 1348 a 1349, que azota gran parte de las ciudades europeas, y la Guerra de los 100 Años. Y en la Guerra de los 100 Años está directamente involucrada Francia, que es el escenario en el que nos tenemos que mover para entender a Juana. ¿Qué fue la Guerra de los 100 Años? La Guerra de los 100 Años en realidad dura 116 años. No son. O sea, que la Guerra de los 100 Años no dura 100 años. O sea, como dice esta profesional. Ay, madre mía. Y después de la muerte de esta santa continuó la guerra, ¿eh? O sea, cambió el transcurso de la guerra, que es muy importante, que lo explicarán aquí, pero ni de coña duró 100 años. Suena muy bonito decir la Guerra de los 100 Años, pero no. ¿Continuamos? 116 años ininterrumpidamente de guerra, pero sí son entre que comienza en 1337 y finaliza, y es muy interesante porque en realidad finaliza sin un tratado de paz formal firmado entre las partes. Se va como diluyendo la guerra, los ingleses se van como retirando de estos territorios que habían ocupado en el norte de Francia, se vuelven, cruzan el Canal de la Mancha y vuelven a Inglaterra y la guerra se va como diluyendo. Pero en realidad dura 116 años, es una guerra que empieza porque el rey inglés, el trono francés queda vacante en determinado momento, no hay una sucesión hereditaria clara y el rey inglés, por línea materna, puede reclamar esa corona francesa. Y la reclama. Claro. Y los franceses no quieren un rey inglés gobernando Francia. Entonces ponen a otro rey como su sucesor. Entonces empiezan los reclamos del rey inglés y los franceses que comienzan como una especie de defensa de esta monarquía, de este rey francés que ellos acaban de nombrar como rey. Entonces, en ese escenario de la Guerra de los 100 Años es donde
hace su aparición Juana a comienzos del siglo XV. Eleonora, algo más. Hay que tener en cuenta que esto sucede antes de la expansión colonial de Europa, es decir, el mundo conocido, antes de lo que se llamaría la colonización americana, ¿no? El mundo conocido era muy pequeñito. Es muy pequeño. Y Europa al mismo tiempo era muy pequeñito. ¿Cuáles eran las características principales? Por ejemplo, la población, digamos. ¿Quién ejercía el poder? ¿Eran alfabetas? ¿Sabían escribir? Bueno, vivían en un mundo que era profundamente campesino, o sea, digamos, la sociedad medieval es una sociedad, primero estamental, o sea, está muy marcada por el nacimiento, entonces se nace dentro de una clase señorial, de una clase noble, o se nace campesino. No hay movilidad social. No hay movilidad social, la mayoría de la población claramente era campesina, venía de una situación muy compleja, de haberla pasado muy mal las generaciones anteriores, digámoslo así, en el siglo previo. Los campesinos que sobreviven a la crisis están mejor porque pueden aprovechar como la coyuntura de lo que quedó, digamos, y instalarse en las mejores tierras. De hecho, la familia de Juana, por ejemplo, el papá y la mamá son agricultores, son campesinos, son labradores, pero no están en una posición de extrema pobreza. Están en una situación... O sea que no eran muy pobres, estaban en una posición, por eso lo he leído en muchos libros, eran pues campesinos, pero entre medio de bastante altura rica. No del subsuelo, pero eran bastante... Sobre todo el padre tenía una buena posición que daba a la familia. Continuamos. Media, digamos, dentro del campesinado medio. Tienen algunas hectáreas de tierra, tienen animales. De hecho, el papá además ocupa como algunos cargos oficiales en el pueblo donde ella nace, donde ellos viven. Es decir, en general, las generaciones, sobre todo en el siglo XV y a partir de mediados del siglo XV, cuando empieza la recuperación económica de Europa, estas generaciones de campesinos están un poco mejor que las anteriores. Pero de todas maneras seguimos hablando de gente que vive en condiciones muy difíciles. ¿Es un mundo muy religioso? Es un mundo profundamente religioso. De hecho, es muy interesante porque el concepto de religión no existe en el mundo medieval europeo. Es el saber. Es el saber. Claro. O sea, todo el mundo es cristiano. Todos damos por sabido que nacés en la Europa medieval y vas a ser cristiano. No hay chance de elegir algún otro camino, digámoslo así, a nivel religioso. Entonces, el término religión, de hecho, es desconocido en el mundo medieval. O sea, todo el mundo es cristiano. Y es un mundo... No, perdón. Sí. Es un mundo... a esto voy, que también me parece a mí que para entender toda esta cuestión de las voces de Juana y todo este contacto muy profundo que ella dice tener con Dios y con los santos y con estas santas que le hablan, hay que entenderlo como en este contexto de mucha religiosidad a todos los niveles, digamos, porque para la gente también es un mundo profundamente, lo que nosotros diríamos hoy, espiritual. Religioso, absolutamente. Sí. ¿Y cuál es el rol de las mujeres, te iba a preguntar, en esa sociedad? Y como creo que ella lo dijo en la presentación, muy relegado en realidad, porque, a ver, las mujeres campesinas en realidad trabajan a la par de los hombres, crían a sus hijos. Los niños trabajan desde pequeños, porque en realidad el niño, sobre todo en las familias campesinas, es visto como, hasta que no tiene edad suficiente para trabajar, como una boca que hay que alimentar hasta el momento en el que pueda trabajar, que en general son desde muy chiquitos, por ahí con tareas más sencillas al principio, pero Juana, de hecho, desde que es muy chiquita, lleva las ovejas que tiene la familia a pastar y, o sea, digamos, la mujer por ahí tiene otras funciones además, porque se ocupa del tejido, como de la producción de ciertas manufacturas dentro de la familia campesina, pero también trabaja la tierra junto con su marido. O sea, el trabajo es un trabajo familiar. Te preguntaba, Maxi, antes, ¿eran analfabetos? ¿Alguien sabe leer y escribir? ¿Los ricos saben leer y escribir? Bueno, sí, los ricos saben leer y escribir, sobre todo los miembros del clero. En general, digamos, el dominio de la palabra escrita en el mundo medieval es casi monopolio de los miembros del clero. O sea, Juana no. Juana no, de hecho Juana es analfabeta y es muy interesante porque digamos, ¿de dónde obtenemos los historiadores información sobre Juana? En ese sentido, a mí sí me parece muy interesante la figura de ella porque representa en un punto a aquellos que siempre estuvieron como doblemente silenciados en la historia. Ella es mujer y es campesina, o sea, es como un doble silenciamiento. Entonces, poder escuchar la voz de ella, aunque sean estos interrogatorios guiados, que nosotros sabemos que los jueces
la conducían en estos interrogatorios para donde ellos querían, que le hacían preguntas capciosas, con doble sentido, para ver si ella caía en la trampa que ellos pretendían que caiga, para llevarla a la acusación que ellos querían y demás. Sin embargo, poder escucharla a ella es como muy interesante. Y ella en su momento dice, yo no sé leer ni escribir. Y cuando firma y tiene que firmar, primero firma con una cruz. O sea, las fuentes documentales para reconstruir de lo que vamos a hablar, que es la vida de Juana de Arco, son precisamente el proceso judicial, los procesos judiciales, y ni siquiera, porque en realidad... O sea, gracias al proceso judicial, que es, por desgracia, en donde la condenaron, donde esas más personas, que yo diría más cosas aquí, pero esto es YouTube y no se puede opinar y diciendo insultos, gracias a sus contestaciones podemos conocer más de lo que ella dijo. Pero bueno, los ingleses, ya sabéis cómo son algunos, también en esa época, pues mira, es la persona que tiene el poder de escribir, y la que tiene el poder de escribir se puede inventar 1000 calumnias. Así que tenemos que creernos más o menos lo que se decían los historiadores de la parte francesa, que también sabían escribir, y claro, iban a favor de Juana. Las actas originales del proceso judicial se perdieron. Lo que tenemos son como fragmentos, por ejemplo, de notas que escriben años más tarde 2 de los jueces que la juzgaron, haciendo memoria de lo que había sido el juicio de Juana. Tenemos, en algún momento se compilan como parte de los interrogatorios que le hacen a ella, porque eso es enviado a la Universidad de París a que un grupo de teólogos lo examine para estar de acuerdo o no con el veredicto que pensaban dar los jueces. O sea, son como fragmentos, es una historia que como una especie de rompecabezas que se va armando para tratar de reconstruir la figura y sobre todo la voz de Juana, que es lo único que tenemos de ella, digamos. Te propongo, Leonora, les propongo, chicos, que veamos un informe sobre esos primeros años de Juana. Perfecto. Antes de aparecer Juana, digamos, en la escena pública, ¿no? Perfecto. Y de tomar la espada, si es que la tomó, ¿no? Alguna vez, definitivamente. Ya veremos. Bueno, ok. Estos fueron los primeros años de Juana de Arco. Se cree que Juana de Arco nació en 1412, aunque no hay seguridad sobre la fecha y ella misma desconocía su edad exacta. Tampoco es segura la ortografía de su apellido, puesto que la denominación de Arco comenzó a ser usada 1 siglo y medio después de su muerte. Lo más probable es que se llamara Juana d'Arc. En su aldea le decían simplemente Jeannette o Jeanne. Ella solía usar con gusto el apodo de la doncella. Bueno, Jeannette o Jeanne es en francés, que sería Juana, Jeanne o Jeannette, Juanita, que es como así como en plan cariñoso. Lo cierto es que nació en Domremy, un pequeño poblado francés. Hija de campesinos, Juana hilaba lana al lado de su madre, cuidaba de su rebaño en los prados del Mosa y acompañaba a su padre en el arado. No sabía leer ni escribir. Era una niña dulce con un profundo espíritu solidario y religioso, querida por todos. No dejaba nunca de socorrer y consolar a quienes más lo necesitaban, como a su pequeño vecino Simón Misnier, que temblaba por la fiebre y a quien cuidó durante numerosas noches. Domremy, situada en el departamento de los Vosgos, en la... Aquí podéis ver que el pueblo donde nació Juana de Arco se llamaba, y aún se llama, Domremy, y después de la historia de Juana de Arco pusieron la Pucelle, que yo recuerde significa la doncella o la virgen. Lo pusieron en honor a ella. La región de Lorena estaba bajo dominio del duque de Borgoña, aliado con los ingleses, los cuales habían invadido una parte importante de territorio francés. La comarca donde nació Juana, sin embargo, se mantenía leal a Carlos VII, rey de Francia. Ingleses y franceses venían protagonizando una de las disputas más largas y cruentas de Europa, llamada Guerra de los 100 años. Nadie imaginaba que la valiente participación de una niña analfabeta contribuiría a ponerle fin. Juana tenía 13 años cuando en el verano de 1425 comenzó a oír voces que alterarían su adolescencia. Los mensajes que recibía, como si le susurraran al oído, la exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Más tarde, reconocería a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita como las sagradas figuras que se le revelaban. Las apariciones de los santos, diría Juana, eran acompañadas a menudo por un resplandor. Unos años más tarde, se sintió llamada por Dios a una temeraria misión que no parecía al alcance de una campesina sin estudios. Al principio mantuvo ocultos estos llamados, tal vez por no saber expresarlos de manera convincente o por temor a que se los considerara un trastorno mental. Solo optó por compartirlos con su gente más cercana, hasta que la noticia no tardó en propagarse por todo el reino.
Estas manifestaciones, alejadas las sospechas de una perturbación infantil, terminarían por ser creídas. Francia vivía horas decisivas, y una doncella humilde y sin preparación para la guerra estaba a punto de convertirse en una extraordinaria heroína. Fantástico. Bien, Eleonora, por lo que veíamos en el informe sobre los primeros años de Juana, todo parece indicar que el gran cambio en su vida se produce cuando ella empieza a escuchar estas voces, ¿no? Sí, absolutamente. Ella, en realidad, tal como dice el informe, ella no se lo cuenta a nadie, no revela nunca a nadie que escucha estas voces, ni siquiera al párroco de la aldea, y eso es en un punto como un reclamo permanente que le hacen los interrogadores, estos jueces durante el proceso. ¿Por qué no le fuiste a contar a quien debías contarle en confesión, que era el cura de tu aldea, el párroco de tu aldea? ¿Por qué? Y ella siempre dice lo mismo, porque las voces, esto me lo ordena Dios, es como un argumento muy reiterativo digamos, en los interrogatorios de Juana. Ella dice permanentemente, porque Dios así me lo ordena, y Dios me ordenó, digamos, a partir de estas voces o con estas voces como intermediarias, que yo solo podía como revelarle todo esto al delfín, que después va a ser el rey Carlos VII, en ese momento todavía es el delfín de Francia, o sea, es el heredero, el que pretende ser el futuro rey. O sea, el que pretende ser el futuro rey como aún no rey, tiene otro tipo como de rango, y para identificarlo como candidato al trono, lo llamaban delfín. Y como aún no había sido el rey, Juana lo llamaba delfín. Hasta que no se corone, yo lo voy a llamar delfín. Pero todavía es delfín de Francia. Eso es un delfín, digamos, es un heredero. Es el heredero al trono en el caso francés, absolutamente. Okay. Entonces Carlos todavía es delfín hasta el momento de su coronación, no es el rey aún. Y ella dice, solamente cuando yo me pueda presentar ante él voy a revelar. Y de hecho se mantiene como en esta postura incluso en los interrogatorios, porque cuando le piden, los jueces le piden a ella que ella jura decir toda la verdad sobre la Biblia y demás, y dice, yo puedo jurar decir la verdad sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mi infancia, sobre cómo llegué hasta acá. Pero no puedo decir absolutamente nada sobre estas voces que me hablaban, porque eso solamente concierne a Dios, a mí y al rey. Ahora, ¿ella llega a encontrarse con el delfín o con el rey, a contarle todo esto en algún momento? Ella llega, y es muy interesante porque en realidad ella se va de la casa de los padres sin permiso de los padres, y es algo que también le recriminan después en el juicio. ¿Cómo desobedeciste a tus propios padres? Y ella dice, bueno, pero yo creo que por encima de mis padres está Dios. Y Dios me ordena que ella se va de la casa de los padres en mayo de 1428 y se va hacia el norte, territorio borgoñón, digamos, territorio enemigo, para tratar de encontrarse con un noble, para pedirle a este noble que le proporcione una escolta que le permita a ella atravesar ese territorio enemigo y reunirse con el rey, con el que ella cree que tiene que ser el rey legítimo de Francia, que en ese momento es el delfín, que está en la localidad de Chinon, pero para llegar hasta ahí ella tiene que atravesar territorio enemigo. Entonces, reiteradas oportunidades va hacia el encuentro de este noble, y en el momento este noble, no sabemos por qué motivo, le da el ok, digamos, le brinda la escolta que ella necesita, y ella logra llegar. Bueno, lo está diciendo todo muy light, ¿no? No va a decir todo exactamente. No fue tan rápido. O sea, Juana de Arco tuvo que intentarlo muchas veces. Le dijeron que era una loca. Lo he leído por un montón de sitios. He visto otros también documentales. He leído todos los libros. Soy súper fan, como podéis ver. Y no fue tan fácil. O sea, le decían que no. Llegó gracias a ese, podemos decir, capitán que le dio, bueno, finalmente, pues venga, pues vale, pues sí, te voy a que hablas con el delfín. Le ayudó un tío de su familia a hablar con este señor, que primero le decía que no, que era muy difícil, le ponía muchas piedras por el camino, pero finalmente le dijo que sí. O sea, tan fácil no fue como dice ella, pero tampoco nos lo va a explicar todo porque si no, no terminaríamos en este vídeo. Al encuentro del delfín. Entonces, a ver, digamos, los relatos sobre, digamos, de la llegada de Juana son muy interesantes porque cuentan que estaban todos como con mucha expectativa, pero también como muy desconfiados sobre, claro, a ver, es una chica jovencita. 15, 16 años, ¿no? 16 años, muy joven, muy campesina, muy pobre. Entonces,
¿Qué quiere? Claro, ¿qué quiere? ¿Cuánto podemos creerle? Entonces, aparentemente el delfín ordena que se la reciba a ella, como una sala muy amplia, llena de gente, su corte, sus allegados y más, y los sirvientes. Y él se viste como sirviente y se queda como casi escondido en un rincón. Entonces cuentan los testimonios que Juana entra en la habitación, mira rápidamente y se dirige sin dudar hacia él, se arrodilla y le dice: vos vas a ser el futuro rey de Francia y yo tengo que acompañarte como en esta misión de coronarte. O sea, el delfín, el futuro rey, que finalmente va a ser coronado gracias a Juana de Arco, se disfrazó para poner la prueba a ver si tenía pues una especie como de poderes así como místicos de Jesucristo y todo en lo que ella pues creía. Efectivamente, no se dejó engañar. No sé cómo lo supo, o no sé si ella lo va a decir. Según Juana de Arco, habían unos ángeles en la cabeza del futuro rey y por eso lo pudo localizar. Esa fue una pequeña prueba. Pero bueno, la corte tiene miedo de qué quiere esta chica, quiere dinero, nos quiere estafar, sus voces vienen del diablo. Claro, a priori es una cosa pues bastante extraña. Reims, que era el lugar donde se producía la coronación de los reyes en Francia en ese momento, para que puedas coronarte como rey. Perdón, suena un poquito a fábula esto. Suena un poquito a fábula, ¿es un hecho? sí. ¿Pasó realmente? Digamos, ¿se puede corroborar? Bueno, a ver, o sea, nosotros sabemos que Juana, digamos, el juicio que la condena a Juana, que es de 1431, que es el juicio donde ella es acusada de, entre muchos otros cargos, de herejía, de brujería, de apostasía y demás, que es el que la termina condenando a muerte, digamos. Luego ese juicio es revisado unos años más tarde, bastantes años más tarde, en realidad en 1456. Y cuando se hace la revisión de ese juicio, se pide, por ejemplo, testimonio a gente que había sido testigo de ese encuentro. Entonces, lo poquito que podemos saber sobre esta llegada de Juana y este primer acercamiento con el delfín tiene que ver con esos testimonios, que es muy interesante preguntarnos por qué no fueron citados en el primer juicio que se le hace a Juana. Hay 3 santos particulares que Juana dice que le hablan. ¿Qué características tienen estos santos para la liturgia religiosa? A ver si me lo sé, porque yo soy súper fan. Santa Catalina, Santa Margarita y el Arcángel Miguel. A ver si lo dice. ¿Qué es? Bueno, me lo sé de memoria, pero seguro que le dirá. Bueno, San Miguel Arcángel en realidad es como el santo militar, que es el que se supone que va a liderar el ejército hacia la victoria en el final de los tiempos. Las otras 2 santas, que son Santa Catalina y Santa Margarita, son santas que tienen como una vida personal muy compleja, de mucho sufrimiento, son prácticamente mártires, que en un punto va a ser como después, digamos, en lo que va a ser después convertida también Juana, digamos, una vez que ella muera, esta idea de la Juana mártir va a ser como un poco el emblema de Francia, pero sobre todo en esta idea de que ella es una mártir, que muere por una causa que es la causa francesa, digamos. Bueno, y esa primera manifestación, Juan, digamos, le dice que puede ser una especie de mito, pero también puede ser interpretado por la liturgia cristiana como un milagro. Sí, absolutamente. ¿No? Sobre todo... De hecho, hoy es santa, ¿no? Hoy es santa. Claro. A partir de 1920, primero... O sea, para que acabáis de entenderlo, el año pasado se cumplió 100 años que le hicieron santa. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué hay gente tan cruel? Muchos dicen que, bueno, que estaba loca, luego seguramente saldrá ese especialista, no sé qué dirá. Pero a mí cuando me dicen que estaba loca simplemente y dicen, estaba loca, para mí pues me ofende. Porque yo creo en su pureza, en su fe, creo en su ignorancia, lo creo todo. Porque era muy buena persona y hizo lo que le decían en su cabeza. Y yo eso lo veo como algo magnífico. Se beatifican, o sea, el papado la beatifica en 1909 y en 1920 la convierte en santa y en la santa patrona de Francia, además. Es la patrona de Francia. Quiero que volvamos sobre las voces que escuchaba Juana y una mirada desde el siglo XXI, ¿no? La mirada de la psiquiatría, la mirada de un neurólogo. Ignacio Brusco nos cuenta qué puede haber pasado con estas voces que en el siglo XV escuchaba Juana de Arco. El escuchar voces es una alteración de la sensibilidad cuando se escuchan voces de forma patológica, porque uno puede escuchar voces cuando le hablan, que es lo normal. Esa normalidad puede alterarse en diferentes circunstancias. Las más frecuentes
son en cuadros psicóticos, es decir, personas que tienen patologías como la esquizofrenia, que es la más común, y a veces otro tipo de patologías más infrecuentes, pero que existen, como la epilepsia parcial, una epilepsia donde se dispara eléctricamente esa parte del cerebro que es el lóbulo temporal, donde escuchamos. Dentro de escuchar voces hay que localizar una cosa muy importante, que es diferenciar si las voces son verdaderas o no. Porque las personas que tienen epilepsia muchas veces escuchan voces y se convierte en lo que se llama alucinosis. Es decir, una alteración sensorial donde la persona escucha voces pero sabe que no son reales. En cambio, la esquizofrenia, que es lo más frecuente, combina escuchar voces con otra variable que es muy interesante, que es pensar que las voces son reales. Entonces ahí se produce una cuestión de pérdida del juicio de realidad. Por eso es muy común que esté acompañado el escuchar voces con una alteración del juicio de la realidad. Es decir, no solamente escuchar voces. Lo interesante es que estudios actuales de resonancia funcional, algunos que se hacen incluso en la Argentina, están estudiando cómo cuando la persona escucha voces realmente se prende esa área del cerebro que es el área del escuchar. Por lo cual no es una cuestión abstracta ni metafórica, sino realmente cuando la persona está escuchando voces, sufriendo un cuadro psicótico, en la esquizofrenia, por ejemplo, esas áreas se prenden. Mucho más, indudablemente, también en la epilepsia, donde en realidad es un fenómeno de despolarización, de prendido de una zona del cerebro que no debería prenderse, que es la zona auditiva, y ahí uno escucha voces. Generalmente esas voces son más, cuando es epilepsia, son más simples, como escuchar palabras, ruidos. En la esquizofrenia se acompaña de patologías más complejas. Aquí siempre estamos con lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que ha escuchado frases en su cabeza sin tener estas enfermedades. A lo mejor, yo que sé, estás leyendo un libro o estás cocinando y de repente escuchas como una voz interna que parece la tuya, pero sabes que es de otra persona. A veces a mí me ha pasado en cuestión. Y mucha gente que no lo dice también les ha pasado. Si os ha pasado lo podéis decir sin ningún problema abajo aquí en mi vídeo, pero no hay la necesidad de tener esquizofrenia. De vez en cuando, muy de vez en cuando, se puede escuchar algo que tú no estás pensando. Entonces, ¿quién es? No estás enfermo. Si vas al psicólogo, psiquiatra y todo eso, expertos de este tema, psiquiatría, neurólogo, tal y cual, te van a decir que sí, te diagnosticamos de ello. Pero si no lo tienes, es que no te pueden diagnosticar algo que no tienes. Y ataques epilépticos, Juana de Arco no está escrito en ningún sitio que tenía ataques epilépticos. Me da rabia porque siempre salen con lo mismo. Yo creo en otra cosa y mucha gente que también está de mi favor. Creemos en otro tipo de cosa. De delirios, de estructuras, de ideas extrañas que nos llevan a tomar conductas que parecen reales. En el caso de Juana de Arco, bueno, está la discusión porque realmente fue una heroína en su época y fue libertaria dentro de Francia, pero bueno, quedan grandes dudas de las voces que tenían, a dónde la llevaron. Lo extraño de esto es que aparentemente en la esquizofrenia hay trastornos no solamente de escuchar voces, sino también delirantes. También ahora va a decir, que me lo sé también de memoria, de visiones. Y de la voluntad, por lo cual llevar a cabo tanta lucha como llevó Juana de Arco es raro, es extraño, esa conjugación de una persona que fue tan exitosa conjugado con escuchar voces, por lo cual es casi una instancia extraña y también seguramente rodeada de alguna cuestión mitológica. Las voces son síntomas, escuchar ruidos o voces, es decir, que muchas veces los síntomas significa que la persona lo cuenta, uno no lo... Pero ella hacía una vida normal, todo lo que he visto, ella hacía una vida normal, o sea, no decía, ay, qué dolor de cabeza, eso no lo decía. Ay, ¿qué van a decir los especialistas? Pues que tienen razón en su campo. Lo ve. Entonces la persona le va a contar a uno que está escuchando voces. O uno le puede preguntar y la persona comentarlo, o decirlo, confesarlo. Generalmente es entonces el examen clínico que nos hace entender que la persona está escuchando eso porque nadie más lo escucha. A veces escuchan en la radio, a veces se produce lo que se llama visidentificación, que es escuchan voces o en la radio o en el televisor que le están hablando. Bueno, todo eso tiene que ver con que la persona indudablemente se angustia y siente instancias muy complejas con respecto a esa situación. Muchas veces... Juana no estaba angustiada, rezaba y lo oía cuando, según ella, cuando se le ponían en contacto con ella. Y no decía, escucho demasiado estas voces, me están molestando, no se quejaba. La radio ni la tele tampoco, porque la edad medieval ya sabemos que obviamente que no.
se está yendo un poquito fuera de contexto. Cuando está acompañado dentro de un cuadro psicótico, esas voces se acompañan de ideas delirantes, persecutorias o que le hablan a ellos, donde la persona se identifica con las voces que están hablando. Si me está hablando la radio, me está hablando el televisor, eso es claramente una pérdida del juicio de realidad. Una cuestión interesante de escuchar voces, que es una cuestión subjetiva, así que la persona lo escucha y el resto no, es la confusión que esto genera en la comunidad, incluso actualmente. Es decir, que las personas cuentan que escuchan voces y muchas veces los otros no le creen. Sin embargo, cuando uno ve en una resonancia de cerebro que funcional, que las personas están disparando esa información, es activa esta parte del cerebro, nos damos cuenta que es un problema orgánico que se expresa subjetivamente. Esto, indudablemente, en el medioevo fue mucho más complejo, por lo cual de heroína Juana de Arco pasó a ser perseguida por cuestiones místicas y de Inquisición, por lo cual, en ese caso, puede ser muy mal interpretado. Esas cuestiones también existen ahora, en entender que estas problemáticas son mejorables, curables y no tienen que ser mal interpretadas si la persona realmente está sufriendo una enfermedad que puede descubrirse neurológicamente. Enseguida vamos a la Juana de Arco guerrera, ¿no? Pero pensaba en esto del escuchar voces en el siglo XV, un momento en el que la Iglesia tenía, bueno, un papel tan fuerte para, bueno, manejar la mentalidad colectiva, ¿no? Digo, ¿cualquiera podía escuchar voces o uno no estaba autorizado para escuchar voces? No, uno no estaba autorizado Claro. para escuchar voces, claramente, y de hecho es otra vez, digamos, yo vuelvo permanentemente a los procesos, digamos, a los testimonios en los procesos, pero es lo único con lo que contamos, digamos, para hablar de Juana y tratar de rearmar como su relato. No, Dios hablaba con la jerarquía eclesiástica, los demás no hablaban. Ellos eran los únicos autorizados para ser intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo puede ser que una chica, una mujer campesina, analfabeta, pobre, de repente venga y nos diga que ella a nosotros, que somos la autoridad eclesiástica, que ella escucha la voz de Dios que le habla a través, por intermedio de estos santos y demás? Es muy chocante. Y de hecho, otra vez, digamos, los testimonios dicen que ella se muestra desde un principio. Es muy interesante pensar ¿qué debe haber supuesto? Digo, ponernos nosotros también en el lugar de Juana en el interrogatorio. Pensemos que cuando digamos, a ella la capturan, ella dice, creo que tengo cerca de 19 años. Por eso la fecha de nacimiento es muy aproximada, porque no tenemos registro escrito, ¿no? Las actas parroquiales, que era donde se anotaban los niños cuando eran bautizados. En el caso de la parroquia de su pueblo se perdió, no está, no sabemos qué pasó. Entonces hay que confiar en la palabra de ella. Ella dice, creo que tengo cerca de 19 años. Era muy chica, muy jovencita, analfabeta, campesina. Y de repente está parada frente a una multitud de jueces, teólogos, inquisidores, cerca de 100, que la interrogan, que la hostigan, que la empujan hacia donde ellos quieren llevarla. Ahora, Leonora, antes de esto, bueno, ella había decidido tomar las armas, ¿no? Sí. Digo, ¿cuáles fueron las acciones militares en las que Juana efectivamente participó y por qué? Bueno, cuando ella logra llegar hasta el Delfín y efectivamente, después de, además, digamos, una vez que Carlos la recibe y queda como muy impactado con este reconocimiento que hace Juana, la somete como una especie de examen por todo un grupo de teólogos e incluso por una comadrona que tiene que chequear la virginidad de Juana, porque es como un dato absolutamente clave este tema. Una vez que todos digamos, el resultado de todos estos exámenes, nadie encuentra nada raro, digamos. Le hacen un psicotécnico para ver si puede ir exactamente. a la guerra. Carlos O sea, le están haciendo un ITV como si fuera un coche en toda regla. confía, le da un estandarte, que es el famoso estandarte que ella porta permanentemente, que es como este campo de flores de lis con los ángeles y los nombres de Jesús y María, que es el famoso estandarte en el que aparece representada en buena parte de la iconografía que tenemos. Le da un ejército, le ciñe la espada y le da un ejército, en realidad un ejército, bueno, no tan pequeño, de cerca de 5.000 hombres. Pero Juana no tenía entrenamiento militar. Juana no tenía entrenamiento ¿La pone militar, al frente? la pone al frente. Bueno, en realidad ahí, digamos, los historiadores discuten, aún hoy, si efectivamente ella tiene más bien un liderazgo del estilo moral, o sea, es una cuestión como de liderazgo moral. Entonces ella permanentemente está arengando a las tropas y está hablando de que en realidad este suelo es suelo francés. Le infunde valor a las tropas y esas voces son un Exactamente. instrumento para infundir valor, ¿no? Exactamente. O sea, militarmente fue como un icono de,
esta Juana es la chica que escucha las voces de Dios, del Arcángel Miguel y las dos santas que han dicho antes. Es como un logotipo, es como una animadora de fútbol. Si tienes a alguien que te anime, pues no sé, psicológicamente los demás piensan, pues sí, podemos ganar, tenemos a Juana de nuestro lado, tenemos esta chica que es como mágica en forma religiosa, no digo mágica en forma de bruja, que bueno, luego ya veréis la parte cuando la tratan de bruja. Hay la parte positiva para Francia, pero claro, los ingleses la tienen que condenar de alguna manera para que la gente pues se vuelve contra ella. De unas tropas que estaban profundamente desmoralizadas, además, porque Francia venía de un par de generaciones sin ninguna acción ofensiva. Al contrario, venían como retrocediendo permanentemente en territorio. De hecho, están ubicados los territorios franceses confinados al sur del Loire. Y la última gran plaza fuerte, que es Orleans, está sitiada por los ingleses. Entonces, los historiadores discuten si efectivamente ella ofreció más bien una especie de liderazgo moral, digámoslo así. De hecho, ella en el juicio dice, yo nunca maté a ningún hombre. Pero muchos otros dicen que en realidad ella era una gran tacticista y que sabía de estrategia militar. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió? No lo sabemos. Claro. No lo sabemos y está aún en discusión. Lo que sí sabemos es que efectivamente ella, encabeza estas tropas que van a lograr la liberación de Orleans. Orleans estaba sitiada por los ingleses y ella logra la liberación de Orleans, entra triunfante en la ciudad de Orleans el 8 de mayo de 1429 y a partir de ese año, cada 8 de mayo, en la ciudad de Orleans se hace una procesión. Lo leí hace poco. Ay, pobre mujer, vamos a cambiarle un poco la cara, perdón. Lo supe hace poco, o sea, a la data indicada donde Juana de Arco liberó Orleans, hacen una especie como de ritual. Cada año hacen una especie como de casting, eligen una chica que tenga entre la edad de Juana de Arco en ese momento y también que sea muy religiosa y hacen ver una especie como de rúa recordando lo que pasó en este día. Y la Juana, que es del año anterior, le da la espada, la indumentaria a la Juana del año siguiente. Creo que suelo recordar que llevan haciendo esto hace unos 70 y pico de años. ¿Por qué lo sé? Porque lo he leído por internet y porque hace 70 y pico de chicas por año que están haciendo esta celebración. O sea, un día me encantaría estar ese día y ver el espectáculo, porque he visto imágenes por internet y es precioso, dando a entender que están súper agradecidos que Juana en su día pues liberó Orleans de las bases enemigas de los ingleses. Donde se recrea la entrada triunfante de Juana en la ciudad, que libera la ciudad de, que en realidad no estaba en manos de los ingleses, sino de los borgoñones, que eran aliados de los ingleses. Te voy apurando un poco. Sí, ¿Cómo obvio. llegamos a que se da vuelta la historia de Juana? ¿Cómo llega, la venganza de los ingleses? ¿Cómo cae ella en manos de sus enemigos? Sí. Bueno, una vez que se produce la liberación de Orleans, comienza lo que se conoce como la campaña del Loire, que es una campaña militar que tiene como objetivo ir como reconquistando todos estos pueblos o ciudades que estaban a orillas del Loire. Esto permite abrir como una especie de camino y que el futuro rey, Carlos, llegue a Reims, donde es coronado el 17 de julio de 1429. Y ahí empieza la otra parte de la historia, porque una vez que el rey es coronado, el rey entiende que tiene que empezar como a despegarse de esta jovencita, que sigue siendo una campesina. O sea que la utilizó. Que si queréis saber la verdad, la utilizó, porque después ya me ha coronado, ya me ha abierto Orleans, ya ha dado valor a mis tropas, porque estaban muy desanimados, porque claro, antes de llegar Juan estaban perdiendo brutalmente, y ya me ha hecho rey. Muchas gracias, yo te doy los honores, ya casi que te puedes retirar. Es que es así. Yo si fuera Juana me sentiría muy, muy utilizada. Analfabeta, sin ningún conocimiento militar, y empieza él a manejar los hilos, vamos a decirlo así, como de la política militar. Y la opción que toma es una opción mucho más pactista, vamos a decirlo así, que la que tomaba Juana, que era mucho más como de armas tomar, justamente. Entonces él empieza como a arreglar alianzas con los borgoñones, y Juana está en absoluto desacuerdo con esto. Ella cree que hay que ir a la ofensiva de nuevo y expulsar a los ingleses del territorio francés y recuperar París, que estaba en manos borgoñonas y demás. En algún momento ella es capturada en una de estas ofensivas militares que hace sin el consentimiento del rey, del rey, es capturada y los borgoñones la entregan a los ingleses.
Y una vez que la entregan a los ingleses. O sea, lo que he dicho antes, el rey la ignoró casi por completo, pero también Juana cabe añadir aquí que hizo acciones sin que el rey se lo diese. O sea, que en vez de volverse en su casa, vale, bueno, ya he hecho todo lo que las voces me dijeron, y las voces en ese momento, según he leído y he mirado por todos sitios, no le decían nada. O sea, sus acciones fueron por su cuenta. Y en ese momento, si Juana hubiera vuelto tranquilamente en su pueblo ahora, pues igualmente ahora estaría muerta porque eso ha pasado muchísimo tiempo. Pero bueno, pasó la historia precisamente por todo eso. Y también pasó la historia porque aquí ya podéis ver las llamas de cómo terminó la pobre Juana. No hubiera tenido que hacer eso de irse por sus anchas y sin... El delfín, bueno, el rey, ya estaba coronado el rey, no me dice nada, pues venga, hago lo que a mí me parece, porque nadie le dijo nada, ni al rey, ni las voces. Los ingleses se dedican a hacer lo que pretendían hacer con Juana, que era juzgarla y acusarla de delitos tan graves como la herejía, la brujería, la apostasía y demás, de manera tal de que quede en evidencia que ese rey francés fue coronado gracias a un hereje. Para invalidar. Para invalidar absolutamente. El reinado, Entonces, claro. ¿cómo se sostiene un rey cuya legitimidad depende de la ayuda de un hereje? Digamos, la cuestión va por ese lado. Por eso también, digamos, los historiadores entienden por qué Carlos no sale al rescate de ella. ¿Por qué no intercede ante el papado? ¿Por qué no intercede ante los ingleses? ¿Por qué no trata de negociar? Porque ella tiene lo que quería, es que es así de triste. A menos en todos los sitios que me he mirado, que me he informado, dicen que a lo mejor los aliados suyos, sus compañeros militares del ejército suyo, intentaron una recompensa, recaudar dinero, pim pam pum, pero se desconoce muy poco que él hubiera tenido intentos de salvarla. Un poco de interés absoluto, bastante grande. Para despegarse de ella. Sí, porque lo que busca es despegarse de ella, es despegarse de ella para fortalecer su propio poder. Por eso, muchos años más tarde, en 1456, cuando Francia ya está unificada territorialmente y su poder es lo suficientemente fuerte, el propio Carlos es el que habilita el proceso que rehabilita justamente la figura de Juana. Pero Porque le convenía de vuelta. Absolutamente, porque le conviene de vuelta, Qué claramente. bárbaro. Bueno, condenada por hereje, por bruja y hoy santa patrona de Francia. Tenemos a Fortunato Marimachi. Fortunato es doctor en sociología y profesor de la Universidad de Buenos Aires y nos habla sobre la canonización de Juana de Arco. El caso... Bueno, canonización significa, para quien no lo sepa, es el proceso de haberla convertido en santa y patrona. de Juana de Arco es interesante para ver cómo se produce un proceso de santidad o de canonización, que es lo mismo en la Iglesia Católica. Ella muere en la hoguera en el 1431, condenada por obispos, sacerdotes, la Universidad de París, que le acusan de hereje, disidente, bruja. Y después con el tiempo, bueno, se va reconsiderando y esto muestra que alguien es hecho santo cuando hay una necesidad histórica en esa institución de poner un ejemplo. Entonces, en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, hay una vuelta, una presencia muy fuerte del catolicismo en Francia, busca hacia atrás a quien poner como ejemplo, encuentran a Juana de Arco que le sirve para decir, fíjense, una persona condenada por los propios obispos, ha hecho, sin embargo, se ha mostrado fiel, piadosa, hablaba de las voces, se enfrentó a los ingleses y bueno, la hacen primero beata a principios del siglo XX y en 1920 la canonizan, la hacen santa y es una de las santas patronas de Francia. Al convertirse una joven campesina de familia acomodada, en aquella época, en santa, esto quiere decir que la Iglesia la pone como modelo. Entonces es una santa que viene a reafirmar el catolicismo francés y que les sirva de ejemplo a los franceses para defender su identidad. Los requisitos para ser santo dependen del momento histórico. Una persona puede haber sido puesta como subversiva. Fíjese el caso en estos momentos de la Argentina. Un obispo, Angelelli, era considerado guerrillero, que estaba con la subversión, fue asesinado por los militares
había quedado de ese lado, ahora hay un proceso que lo reivindica y lo acaban de hacer beato. Entonces, es que me da rabia porque en muchas ocasiones la persona ya está muerta y no puede ver en el momento. Bueno, yo creo que sí que lo pueden ver porque soy cristiana y creo también a mi manera de muchas cosas diferentes, pero es triste porque cuando la persona ya está muerta no puede ver el valor que le dan después. Es que es muy, muy triste. Entonces, se puede hacer de varias maneras. Uno, porque usted hizo un hecho extraordinario, un milagro se llama la Iglesia Católica. Para eso tiene que haber teólogos, médicos, alguien local. El beato es un local, es la comunidad local el que lo hace. O mártir, en este caso como fue asesinado el obispo Angelelli. Si esa persona con el tiempo es admirada, amplía la gente que la sigue, produce un segundo milagro, es el momento en que la institución católica dice, la vamos a hacer santa. Ahora, la santidad ya no depende a nivel local, la santidad se hace en Roma. Por eso hay una congregación para los santos en Roma que decide si tiene todas las características de ser santo. Ahí hay una disputa muy, muy fuerte. En esta experiencia de ver cómo las personas interceden y cómo estas personas son ejemplos en el largo plazo. Lo primero que hace la Iglesia Católica es llamar a alguien que nos traiga elementos. Se supone que la persona está muerta, ¿no? Entonces nos trae y dice, lo primero que dice es beato. Es decir, tiene condiciones extraordinarias diferentes a la gran mayoría. Beato. Y después, en el tiempo, si dice, obtiene un segundo milagro, se llama. El primero lo hicimos beato. Si hay un segundo milagro, y ahí habrá que ver cómo se produce ese milagro, quién lo produce, hay intereses económicos, políticos, ideológicos, hay que ver la lista, y entonces ahí lo hacen santo. Hacerlo santo es canonizarlo, es la misma palabra del latín. Santidad y canonizar es exactamente lo mismo, y bueno, y ese proceso puede durar, insisto, en algunos casos duró una semana los dos. En otros dura 40 años y en otros no se produce nunca. En el caso de Juana, Eleonora duró siglos, ¿no? Duró siglos, desde el momento en que es condenada a morir en la hoguera, que era como el único castigo posible para alguien que en ese momento era acusado por los tribunales de la Inquisición, tal como en el caso de Juana, de cargos del estilo de herejía, brujería, apostasía y demás. El único castigo posible era la hoguera. Se pensaba que el fuego purificaría este alma, que estaba corrupta, que tenía que redimir. Es que es tan medievalista, tan criminal, tan, bueno, diría todo a esos salvajes que quemaron a una pobre chica. Redimirse en algún momento y que la redención posible era únicamente el fuego. Se piensa que la memoria de Juana se irá como apagando, así como se fueron apagando las llamas de la hoguera, y en realidad sucede todo lo contrario, y hay como una especie de acervo popular que mantiene vivo la memoria de Juana y que la hace cada vez más fuerte, y se erigen monumentos en su honor y canciones, y es decir, permanece como un personaje constante en el acervo popular francés, hasta convertirse en lo que es hoy, que es como el símbolo de la unidad francesa, es la encarnación de Francia, digamos. Juana es la encarnación de Francia. La santa patrona de Francia que murió en la hoguera, como vamos a ver, Juana en la hoguera. Al mando de un ejército de miles de hombres, Juana de Arco ya había derrotado a los ingleses y levantado el cerco de Orleans. Francia de a poco recuperaba sus territorios de la mano de una heroína que decía ser guiada por la voz de Dios. Continuó luchando menos por mandato divino que por insistencia de sus soldados, hasta que fue capturada por los borgoñones el 24 de mayo de 1430. Comenzaba así un penoso periplo que terminaría en la hoguera. Fue trasladada a Rouen, ciudad dominada por los ingleses, donde el obispo de Beauvais, Pierre Couchou, lideró un proceso eclesiástico irregular que no tenía más fin que acusarla de brujería. Con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo, se pretendía desprestigiar a Carlos VII por amparar a una bruja. El obispo la instaba a que se sometiera al arbitrio de la iglesia, pero Juana, con evidentes signos de debilidad física por la opresión que recibía, respondía con irreverencia. «Solo a Dios me remito», decía, «y no acepto el juicio de ningún hombre». El proceso fue largo y la voluntad de Juana se veía cada vez más disminuida.
Sin plena conciencia de sus actos, cuando apenas tenía fuerzas para mover los dedos, firmó una abjuración de la que se retractaría días más tarde. Juana fue encarcelada, la atormentaron y ultrajaron. En los interrogatorios posteriores apareció vestida con atuendo de hombre, ya que de esa manera se sentía más segura contra el maltrato de sus guardianes. Aquí tengo que decir una cosa. Le hicieron expresamente, yo creo que le hicieron expresamente porque la desnudaron. No sé si desconoce que los mismos encarcelados que la trataban de esta manera infrahumana. La desnudaron, no sé si la violaron, la trataban muy mal, bueno. Pero no... Ya después que la desnudaron, como una especie como de túnica así de estar encerrada, solo le dieron las prendas de hombre, o sea, no le dieron la oportunidad de vestirse de mujer. Y claro, para no estar desnuda se puso el atuendo de hombre. Pues así cualquiera lo engañas. Dices, oh, se está vistiendo de hombre, otra vez. Pero ¿cómo quieres que se vista si no le estáis dando ninguna prenda femenina, ninguna prenda que no sea otra cosa que hombre? O sea, lo dicho antes, fueron unos malvados con esta alma tan pura, inocente, y era solo una niña. Murió ya lo dirán después, o seguramente al final de este documental, con 19 años. Nuevamente, en la sala eclesiástica, ante la exigencia del juez de que se sometiera sin condiciones a la decisión de la Iglesia, respondió con una frase categórica: no se podrá demostrar que haya hecho algo que atente contra la fe cristiana. La actitud arrogante que mantuvo a lo largo del juicio causó irritación en los representantes de la Iglesia. El fuego, al que Juana tanto temía, estaba cada vez más cerca. La sentencia fue tajante. El tribunal leyó: Juana, llamada comúnmente la doncella, apóstata, hechicera, será entregada al brazo secular. Los ingleses entonces condujeron a Juana a la hoguera sin más debates. El castigo se cumplió el 30 de mayo de 1431 en la Plaza del Mercado. Inquisidores, religiosos y magistrados presidieron la ceremonia. Más de 10.000 personas se agolparon para verla. Llegó vestida con los ropajes largos que reservaba la Inquisición a los herejes, las manos atadas y un capirote en la cabeza donde se leía: o sea que ahora sí que la vistas de mujer cuando te interesa quemarla. Ahora sí. Después, no. Para condenarla, de decir, ¿ves? Se está vistiendo de hombre, ¿no lo veis? Claro, si solo le das prendas de hombre, la chica no se iba a quedar desnuda gratuitamente, ¿verdad? Pasando frío y calumnias que tenían que pasar. Expresamente para que perdiera totalmente el rumbo y dijera, sí, lo admito, soy bruja. Hombre. Hereje, reincidente, renegada, idólatra. La multitud la vio rezar de rodillas, besar un crucifijo y comulgar antes de que la ataran al poste y muriera devorada por las llamas. El programa de hoy de Todo Tiene un Porqué está dedicado a la figura de Juana de Arco. Vos podés mandar tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás en Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Vamos a hablar ahora de la presencia de Juana de Arco en el cine. Hay muchas películas dedicadas a la figura de Juana de Arco y para eso, claro, tenemos un invitado. Yo me las he visto todas, pero a ver, a lo mejor se me escapa alguna película. Vamos a ver. ¿De quién se trata, Flor? Hoy nos visita Gustavo Bernstein. Él es cineasta y escritor. Es graduado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. En el ámbito de la cinematografía, se ha desempeñado como director y guionista. Colabora como periodista en diversos medios. Dicta los cursos de literatura y cine, cruce de poéticas e hitos de la historia del cine en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. ¿Por qué dirías que fascinó tanto al cine la figura de Juana de Arco? Porque son muchas las películas que le dedicaron, ¿no? Sí, le dedicaron cantidad de películas. Bueno, es una figura muy taquillera. Tiene, a mi entender, muchos ingredientes. Primero, esta es una figura icónica. Tiene también toda la historia de la fábula de esta chica que hablaban antes, esta chica campesina y letrada, muy simple, que ocupa lugares pertenecientes a otros estamentos sociales y se hace cargo de la resolución de un conflicto bélico. Bueno, se convierte en una especie de heroína de un pueblo, ¿no es cierto? Se convierte en santa. Para el cine tiene
el componente esotérico de las voces, ¿no es cierto? Toda esa historia de la revelación, digamos, la primera etapa de revelación. Tiene después lo que es la epopeya bélica de Juana, que ya es el cine de acción. Y luego tiene otro género también que introduce, que es las películas de estrados que cultivaron los norteamericanos, ¿cierto? A partir del proceso de Juana. Tiene, bueno, es un mito. Eso me parece que es una figura muy convocante para digamos, un mito religioso además. Claro. Los que trabajaron la figura de Juana también trabajaron otras figuras religiosas, ¿no? Tengo que invitarte a un recorrido relativamente veloz por todas estas películas que se hicieron sobre Juana de Arco. La primera es ya en el cine primitivo, ya se empieza a tratar, antes de que sea beatificada, incluso en el 1900, Georges Méliès hace una Juana de Arco. Georges Méliès lo conocen porque hizo Viaje a la Luna, claro, y porque Scorsese lo homenajeó, claro, un pionero en la película Hugo, que trabajaba con los efectos especiales y le interesa especialmente esta representación, la corporización de estas voces, estas figuras, mediante los trucos de efectos en celuloide, ¿no? Y además introduce algo muy interesante, que es, antes de la beatificación, el ascenso de Juana a los cielos. Eso me parece que es muy relevante como introducción, que después lo va a tomar Rossellini. Después hay una película de Cecil B. DeMille, que es especialista en las películas históricas y religiosas, porque es un rey de reyes también, sobre la figura de Cristo y hace los 10 mandamientos. Después está la gran película de Juana, digamos, que hace Dreyer, que es una obra maestra, una de las 10 películas más significativas de la historia del cine. Con el dato de la presencia de Artaud, ¿no? En una de las Artaud, claro, Antonio Artaud es el asistente de Juana en el proceso y por supuesto representado por María Falconetti, esa gran actriz, y que terminó sus días en Buenos Aires, ¿no? Escapando de Europa en el 40, de circunstancias personales y económicas, y se suicidó en Buenos Aires. Falconetti se consagró en ese rol, esa película que hace una exploración impresionante sobre las posibilidades expresivas del primer plano del cine, ¿no? Claro. Es una película narrada exclusivamente en primeros planos. La actriz que hizo, bueno, de Juana de Arco en esa película, María, ¿no? María Falconetti, sí. Y después hay una película, esto es de 1928, ya había sido canonizada, es importante para Francia. Francia saca otra producción de Marcos de Gastín, que es una producción no muy relevante, con una actriz, Simone Genevois, que también trabajó con Artaud en el Napoleón de Abel-Gance, que no es relevante, pero es muy interesante todo el trabajo que hace con Juana durante, digamos, la campaña bélica. Juana se convierte en esa película en un verdadero estandarte de Francia, impulsa, insufla una mística en el ejército. Toda esa parte es muy interesante, ese film. Y después, esto en el cine mudo, después claro, ya en el cine sonoro la aborda Victor Fleming con Ingrid Bergman, el famoso film, que es un melodrama como el de Cecil B. DeMille, no es relevante cinematográficamente. Otto Preminger, posteriormente, estamos hablando de los 50, que este tiene una novedad, que aparece la figura de Jean Seberg por primera vez en el cine, como protagonista de Juana de Arco, que va a ser un ícono de la Nouvelle Vague francesa a partir de la dupla que hace con Belmondo en Sin Aliento. Ajá. Es muy interesante. Y después, aparece la película de Rossellini. Curioso, porque ahí tenés a Ingrid Bergman, que hace 2 veces de Juana de Arco. 2 veces, claro. Primero con Victor Fleming, ya consagrada, Ingrid Bergman lo contacta a Rossellini, y, empiezan a filmar Stromboli, queda embarazada de Rossellini, forman pareja. Tiene una curiosidad porque ella estaba casada y empieza a ver, fue un escándalo todo eso, y empieza a haber cartas en las que pedían de sectores muy conservadores que debía ser quemada en la hoguera. Hombre, a ver, la Juana verdadera era virgen, pero tampoco nos vamos a pedir que exactamente la actriz sea virgen, por Dios. Hoy en día tendrían trabajo de encontrar una chica de esta edad más o menos que fuera virgen. Madre mía, continuamos, que queda poquito ya. Claro. Cartas. Allá había hecho la Juana con Fleming y después va a ser la Juana con Rossellini, que tiene una particularidad que es muy interesante esta película también. Primero porque adapta el oratorio de Paul Claudel y Arthur Honegger, que es casi una ópera,
que habían compuesto para una bailarina rusa, Ida Rubinstein, y adapta esa obra que es un oratorio. Y además porque es una rara avis en la producción filmográfica de Rossellini, porque es la única película no realista. Digamos, Rossellini es el padre del realismo italiano, trabaja con la idea del verismo, de la objetividad, de la representación objetiva de la Le realidad. vamos a dedicar un programa al neorrealismo italiano, Claro. muy pronto. Y esto es toda una puesta en escena, es la filmación de una puesta en escena, también protagonizada por Ingrid Bergman. ¿Estamos en los 60? ¿Ya? Esto es, sí, estamos en, no, un poquito antes, 58, por ahí. Y, bueno, y además con la aparición de lo sobrenatural para Rossellini, esto es increíble porque Rossellini incluso filma el Mesías, la vida de Cristo, la pasión de Cristo, y no hay un solo milagro en toda la película, porque él quería en la producción la fidelidad histórica y demás. Y acá, bueno, lo que decía antes, ¿no? Juana asciende a los cielos, desde los cielos dialoga con una figura ficcional que es Santo Domingo, y repasa fragmentos de su historia. El juicio está representado con figuras de animales, un cerdo, un asno. Esto sí que lo desconocía. Y alguna cosa más detrás que no me suena. O sea, aún tengo cositas para ver de Juana de Arco. Ya es lo que digo yo, que nunca voy a terminar de descubrir nuevas cosas, nuevas películas y nuevos secretos de gente que va creando sobre ella. Y asimismo este mismo vídeo que a mí me ha parecido espectacular y encima explicado por gente de Argentina. Es muy interesante para la producción de Rossellini. Está la de Robert Bresson también después, ¿no? Bueno, Robert Bresson muy importante, con Florence Delay, que, bueno, Maxi la debe conocer, es una académica francesa que él no trabajaba con actores profesionales y ella es la primera aparición que hace en el cine. Luego va a ser una dramaturga, una novelista, una ensayista importante, miembro de número de la Academia Francesa, una hispanista, traductora. La de Robert Bresson muy importante por el despojamiento. La de Robert Bresson y la de Dreyer tienen una singularidad, que se hacen un recorte sobre el proceso de Juana de Arco. Claro. No narran la historia, sino que se dedican a narrar el proceso, basado en las actas del proceso o los fragmentos que quedan de las actas del proceso. Con eso construyen el film. Son las únicas dos. Las otras no, las otras hacen todo el recorrido histórico. Está la de Bresson, está, bueno, está también la de Luc Besson, ¿no? Claro, sí. Que es casi lo opuesto a Bresson. Con Mila Jovovich. Más floja. ¿Cómo? Yo tengo ahí mis discrepancias. Yo, digamos, yo no soy un amante del cine de Besson, es un cine efectista que busca menos conmover que impactar. Pero me parece que tiene algunos hallazgos. Primero, una lectura más moderna que se viene tratando acá de la figura de Juana, es un poco iconoclasta, digamos, no trata a Juana la santa, sino la posibilidad de que Juana sea una psicótica, que esté escuchando voces y demás. Sí, no sé si habéis visto la película de Milla Jovovich, que yo lo digo mal, es una chica, creo que es precisamente inglesa, no lo sé ahora mismo, también es modelo, hace unos años ha sido madre, que es, creo yo, la película más conocida de Juana de Arco. Yo noté, por haber leído muchos libros y por haber visto muchas películas de Juana de Arco diferentes, que la enseñan como si estuviera muy loca, grita mucho, tiene muy mal genio, dice mucho de, pues estas voces no me están dejando, o sea, no tiene culpa la actriz porque estaba haciendo su trabajo, pero sí, me gustó mucho esa película, el ambiente, sí, todo, pero lo que no me gustó es que magnifican mucho, pues que estaba como un poco bastante ida, y lo enseñan, no le enseñan la devoción que tenía a Dios, sino enseñan como casi que está como obsesionada y como muy violenta, y eso es de lo único que no me gustó la película. Por lo demás, pues sí, es una película que me gustó, pero eso, ahí como fanática que soy de esta santa, pues a mí me dolió. Particularmente a mí me dolió. Incluso la aparición más importante es un personaje ficcional, no es la aparición del arcángel Miguel, de Santa Catarina o Santa Margarita, sino de una figura con matices un tanto demoníacos, que es una especie de conciencia de Juana que hace Dustin Hoffman, que la lleva a revisar si esas voces en realidad no son producto de su imaginación y que funciona como una especie de... Claro, es que te hacen pensar, ¿era real o no es real? O sea, la película en sí todo el rato te hace dudar y a mí eso me enfada mucho.
analista en el encarcelamiento de Juana. Digamos. Con ella dialoga, no con esas voces. Eso es interesante. Y además me parece que introduce otro elemento que es muy importante para el mito de Juana, que es esta condición andrógina de Juana. Claro. Juana es importante y se instaura como mito por esa capacidad de erotizar a todos los géneros, como un ícono del rock. Y en la figura de Mila Jovovich me parece que está precisamente eso, ¿no? Ese componente que es una bella doncella y es a la vez un bello muchacho, y a lo que ayuda también ese cuerpo espigado, fálico, no sé, que instauraron los modistas europeos en el cuadro de la Mora de Milán, digamos, pero eso me parece que es muy importante, como es un factor que introduce Besson que me parece que es relevante para la lectura de Juana. Nos tenemos que ir, Gustavo, pero brevemente, tu favorita y si tiene sentido seguir haciendo películas sobre Juana de Arco. Tiene sentido hacer las películas que quieran, siempre hay una mirada y siempre hay una reinterpretación. La película extraordinaria es sin duda la película de Dreyer, ¿no es cierto? Pues espero que os haya gustado, no sé si me habéis visto todo el vídeo, lo siento si se ha hecho largo, pero yo he querido disfrutarlo con vosotros, no sé si os gustan los santos, los héroes, pero para mí es mi santa favorita, mi heroína favorita, y le tengo muchísima pues devoción, también como católica que soy, a mi manera, en momentos más y en momentos menos, y entre medios. Pero bueno, me ha hecho muchísima ilusión escuchar estos relatos de manos de profesionales y encima pues que se han juntado dos cosas que me gustan, la historia de Juana de Arco y explicado pues de Argentina, y he visto cosas que siempre no hay más, o sea, siempre hay más. A mí me encantaría que hicieran muchísimas cosas para recordar a esta heroína que tanto quiero. Os dejaré ahora cuando se termine el vídeo en sugerencias. Un vídeo que hice yo de una pequeña oración de Juana de Arco. El vídeo está hecho totalmente por mí, la oración está escrita porque es conocida por todo el mundo, pero las imágenes y todo eso, el montaje lo he hecho yo, y también un juego que se llama Jeanne d'Arc en francés, que es creado por japoneses y está subtitulado en español para la plataforma PSP, que yo lo jugué y está casi todo el juego colgado por fragmentos, por partes, hasta el final, pero lo hice por partes así como pequeñas para que no se hiciera muy grande, de la historia de Juana de Arco. Tiene unas pocas variaciones, es un poco un plan fantástico porque no deja de ser un videojuego, pero lo podéis ver. Así que gracias por las personas que han llegado hasta el final de este vídeo, señal que os ha interesado la vida de esta santa. Nos vemos en próximos vídeos, gracias por verme. Chao, chao.